En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Continuamos, amados hermanos, el estudio, el tema sobre liderazgo. Cómo el líder puede ejercer con autoridad el ministerio y el cargo que Dios le ha dado. El tema principal es la autoridad. Ya dijimos que la autoridad la recibimos de parte de Dios. Él nos ha dado toda autoridad para ejercer el ministerio que nos ha encomendado. Y hemos estado en estos días estudiando algunas condiciones para ejercer con autoridad el cargo, el ministerio, los dones que Dios nos ha concedido. Un líder ministra con autoridad cuando se esfuerza por alcanzar la excelencia. La excelencia en las Sagradas Escrituras no es perfeccionismo, porque no hay ningún ser humano que sea perfecto, ni en lo secular, ni en lo sagrado, ni en la iglesia. Somos todos seres imperfectos. Usted debe de hacer un esfuerzo por hacer siempre lo mejor que pueda. Esto es la excelencia. El sabio Salomón dijo: todo lo que venga a tu mano, hazlo con todas tus fuerzas. Eso es la excelencia. Hacer las cosas según el máximo de nuestra capacidad. Este tiene una capacidad mayor, este tiene una capacidad menor, pero ambos pueden hacer la obra del ministerio con excelencia. Porque la excelencia indica o significa que tenemos que hacerlo con todas nuestras fuerzas, con la máxima capacidad que hasta en este momento hemos adquirido. Lo debemos de hacer siempre con gran diligencia, con todas nuestras fuerzas, con el mejor esfuerzo de dedicarnos a hacer aquello conforme a la voluntad del Señor. Así que las personas reconocen la autoridad en la excelencia. Ellos nos observan, ellos ven que nosotros somos disciplinados, nos esforzamos, nos preparamos, tratamos de hacer lo mejor que podemos. Las personas reconocen esta autoridad en la excelencia. La autoridad de Cristo se manifiesta en la excelencia de su vida y en la excelencia de su ministerio, en lo que Él hizo. Siempre lo hacía muy bien y el Señor se preparaba muy bien para hacer las cosas conforme a la voluntad de su Padre. Cuando mejor sabe hacer las cosas, más autoridad tiene en ello. Por eso es que oímos decir que cierta persona es una autoridad en determinada materia, en determinada cosa que hace, en determinada habilidad o función. Entonces, Cristo era una autoridad en las Escrituras. Pablo y el apóstol Apolos también. Y Pablo dijo que había sido criado a los pies de Gamaliel, que era un hombre de gran excelencia en cuanto al conocimiento de las Sagradas Escrituras. Pablo decía que era un perito, arquitecto en las Sagradas Escrituras. Así que el conocimiento fortalece la excelencia. El conocimiento y la excelencia nos hacen idóneos en el ejercicio del ministerio y del liderazgo. En 2 de Timoteo
capítulo 2, 1, 2, el apóstol Pablo aconseja a Timoteo de que busque hombres fieles, que sean idóneos también para enseñar a otros. Esa idoneidad está hablando de que busque personas que hacen las cosas con todo su esfuerzo, con excelencia. Eso es lo que nos pide el Señor, que no hagamos las cosas a medias, sino con todo nuestro esfuerzo, y que si algo tenemos que hacer, tenemos que orar, tenemos que estudiar, tenemos que escudriñar las Escrituras, buscando la mejor manera de hacer aquello que Dios nos demande que hagamos o que nos delegan que hagamos allí en la iglesia local. Debemos de trabajar, ser diligentes y estudiar para así ser mejores líderes y servir con excelencia al Señor. Ya dijimos que excelencia no es perfección, sino hacer las cosas según la capacidad que Dios nos ha dado a cada uno. Debemos de vigilar también nuestro liderazgo. Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo, de la doctrina, de tu ministerio, de lo que enseñas. Así que debemos de vigilar nuestro liderazgo, los motivos que nos impulsan a servir al Señor, y debemos de ser exigentes con nosotros mismos y mejorar paso a paso a medida de que pasen los meses, los años, mostrar cada vez más y más avance en el ejercicio de los dones, de los ministerios y de los cargos que nosotros tenemos. Eso es lo que debemos de hacer nosotros, ser exigentes con nosotros mismos. Voy a servir al Señor y procuraré hacerlo bien, con excelencia. Daré mi máximo esfuerzo. Y cuando me digan que haga algo, indagaré, adquiriré sabiduría para hacerlo bien y lo haré exigiéndome a mí mismo, haciendo el mayor esfuerzo. Eso es lo necesario y eso es una manera de ejercer el ministerio con autoridad. En quinto lugar, el liderazgo se ejerce con autoridad cuando el líder sabe cómo motivar a sus colaboradores. El líder debe de inspirar, debe de mover a la acción a los que colaboran con él en la consecución de las metas y propósitos que la iglesia se ha tratado. Ahora, ¿cómo debemos de motivar a otra persona? La primera manera de motivar a los colaboradores es estimularlos a través del reconocimiento de lo que están haciendo. Hay que felicitarles con sinceridad. Esto evita el desánimo. Recuerde, hay que felicitar. No debe de tener miedo de felicitar a las demás personas creyendo de que esa persona se va a envanecer y le va a quitar la gloria a Dios. No, no. Estamos hablando de felicitar sinceramente. De felicitar en el Señor, guiado por el Espíritu Santo, con corazón sincero, decirle al hermano, lo hiciste bien, o a la hermana, usted lo ha hecho muy bien, hermana, siga así, siga así. Dios lo ha bendecido y Dios nos ha bendecido a nosotros a través del ejercicio de su don, de su cargo y de su ministerio. Todos nosotros necesitamos que reconozcan el trabajo que hacemos. No solamente Cristo nos felicita, no solamente Dios nos anima, sino que debemos de animarnos los unos a los otros y reconocer la gracia de Dios
que hay en los hermanos que están colaborando en el trabajo del Señor. Entonces el líder debe de mover, debe de inspirar y debe de motivar con sinceridad a las personas que están trabajando y que están colaborando. Debemos de apreciar el esfuerzo y el trabajo de los demás, ser positivos. No solamente señalar lo malo, sino más bien señalar principalmente lo bueno. Si algo vamos a señalar malo, primero señalemos lo bueno, que es lo que hacía el Señor. Bien, entonces la desconfianza en nuestras propias habilidades y el desánimo provienen de la falta de reconocimiento y de la falta de estímulo en nuestras vidas y en nuestro ministerio. Los líderes deben de estar siempre cerca, a la par de los que están colaborando y haciendo la obra. Hay que felicitarlos, hay que animarlos, hay que decirles que sí pueden, que sigan adelante. Cuando cometen errores, entonces corregir esos errores en el camino. Y así animar a los demás. Y teniendo una iglesia animada, una iglesia que esté involucrada en la obra de Dios, entonces la iglesia no se va a paralizar, la iglesia no se va a desanimar. Todos haremos la obra de Dios porque nuestros líderes nos animan, nos esfuerzan, como Dios le dijo a Josué. Ya Josué había vencido a unos enemigos antes de cruzar el Jordán. Y ahora el Señor le dice, te mando que te esfuerces, que no temas, que no desmayes, esfuérzate, que a donde sé valiente y a donde quiera que tú vayas, yo te prometo que te acompañaré, yo estaré contigo todos los días de mi vida. Ahí donde tú vayas, ahí estaré contigo. Cuando tú te enfrentes a los ejércitos, yo te daré la victoria. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor a Josué? Que se esfuerce, que sea valiente, y el Señor está animándolo, que tiene garantizada la victoria porque Él estará con Josué siempre. Así que la otra manera de motivar y ejercer autoridad es por medio del ejemplo propio. Póngase como modelo. Usted debe demostrar y debe de explicar cómo se hacen las cosas. Una de las razones por las cuales Jesús fue tan eficaz en motivar a sus discípulos es que jamás les enseñó algo sin demostrarlo primero. Él en su propia vida demostraba todo lo que les exigía que deberían de hacer sus discípulos. Jesús fue ejemplo en todo. Él dijo, ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Le dio ejemplo de humildad, el ejemplo de lo que es el servicio. Le dio ejemplo de cómo predicar, cómo enseñar, cómo sanar a los enfermos. Le dio el ejemplo de cómo echar fuera demonios. Le dio el ejemplo de cómo enfrentar la oposición. Le dio el ejemplo de cómo orar y depender de Dios. Y le dio el ejemplo de cómo hacer la obra con gran pasión y con gran diligencia. Él estaba formando a sus discípulos, estaba formando su carácter y estaba también enseñándoles metodología y estrategias de cómo hacer la obra de Dios. Nunca el Señor les exigió algo que Él previamente no hubiera hecho. Él siempre predicó con el ejemplo.
Entonces usted siempre como líder debe de ponerse como ejemplo, no debe de tener miedo. Claro que no es un ejemplo perfecto, porque no hay un solo líder, un solo siervo, un solo ministro, una sola persona que ejerce cargos en la iglesia que sea perfecto. Pero usted debe de esforzarse en hacer lo mejor según la capacidad que hasta este momento usted ha adquirido. Y no debe de tener miedo de decirles, sigan mi ejemplo. Hay algunas personas que suelen decir, hablarle a sus colaboradores de esta manera: no me miren a mí, no me miren a mí, que yo no soy perfecto. Yo tengo errores, no me miren a mí, miren a Cristo. Parece que eso es correcto, pero no es correcto. Cualquier persona que sea inteligente nos va a preguntar, bueno, ¿usted quiere que yo mire a Cristo? ¿Dónde está Cristo para verlo? Bueno, quiero decirle que Cristo está en el líder. Cristo está en el líder. Y por lo tanto, el líder es el que debe de mostrar a Cristo. No debe de tener miedo de ponerse de ejemplo, porque el liderazgo eso es. El liderazgo es ejemplo. Pablo dice, sean imitadores de mí. Pablo se está como poniendo de ejemplo, como yo también soy imitador de Cristo. Todo lo que vistes en mí, oíste de mí, todo lo que ustedes han oído respecto a mi persona, eso hagan, dice Pablo, eso hagan. Pablo no tenía miedo de ponerse como ejemplo. Usted y yo no deberíamos de tener miedo de ponernos como ejemplo si hacemos las cosas conforme a la voluntad de Dios y nos esforzamos en ser ejemplo. El padre de familia no debería de tener miedo de ser ejemplo de sus hijos si el padre de familia está criando a sus hijos en el temor del Señor y si él ama al Señor. Entonces Jesús siempre se puso como ejemplo. Pablo se puso como ejemplo y todo líder, toda lideresa, hombre y mujer que trabaja en la iglesia, debe de esforzarse en hacer las cosas con excelencia, en obedecer al Señor y decir, sigan mi ejemplo. Cristo fue ejemplo en la oración. Cristo oraba y entonces los discípulos querían ser como Cristo y le dijeron, enséñanos a orar. Ellos querían ser como Cristo porque Cristo era el ejemplo para ellos. Así también en la iglesia, la congregación quiere ser como son los líderes, porque los líderes son el ejemplo de la iglesia. Muchas veces regañamos y exhortamos a la congregación a hacer las cosas, pero nadie demuestra y nadie explica cómo hacerlas. Jesús y Pablo influenciaron y motivaron por su manera de vivir y de actuar. Así que esforcémonos y seamos ejemplo de los demás. Eso es autoridad. Pedro dijo, no como teniendo señorío sobre la grey, sino siendo ejemplo. En el ejemplo hay una gran manifestación de autoridad. No se necesita discursos ni muchas palabras. Basta con decir lo que han visto en mí, lo que vean como yo hago en la vida, hagan lo mismo ustedes. Así que hagamos lo mismo que hacen nuestros líderes. Y los líderes deben de seguir servir de ejemplo. Y si usted está ejerciendo algún cargo en la iglesia, usted haga las cosas conforme a la voluntad de Dios y luego debe de pararse frente a las demás personas y decirles
imítenme, imítenme. Yo les he dado ejemplo a ustedes. Así como un padre de familia, una madre, le dice a sus hijos, yo he sido un ejemplo. Mi papá, una vez mi papá me vio fumando. Yo ya estaba viviendo fuera de mi casa. Y mi papá me dijo, ¿me has visto alguna vez fumar? ¿Me has visto alguna vez beber? Porque mi padre nos daba ejemplo. Él nunca bebió, él nunca fumó. Él fue un padre excelente. Él predicaba con el ejemplo. Así es el líder. El líder es una persona que predica y enseña sobre todo con el ejemplo. Y es por esa razón que nosotros debemos de saber que si alguien quiere ver a Cristo, lo va a ver a través del liderazgo. No hay otra manera de ver a Cristo. Porque Jesucristo está en el cielo, sentado a la diestra de Dios. La única manera de mostrar a Cristo, de enseñar a Cristo y de que la gente vea a Cristo es a través de nosotros, a través de aquellos que hemos sido llamados al liderazgo, a servir al Señor. Bien, hermanos, lo espero mañana, ¿verdad? La espero mañana para continuar con este estudio, para terminar este estudio de la autoridad del liderazgo. Dios le bendiga, Dios le guarde, sea ejemplo en su casa y sea ejemplo en la iglesia y sea ejemplo con sus vecinos. Hasta pronto, hasta mañana. Dios les bendiga. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Sidkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.